¿Qué tal? Saludos comunidad, sean bienvenidos a su canal Computación para ti, Computación para todos. Con el poquito tiempo que me queda voy a compartirles el último sistema operativo LTSB. Así es, al menos por mi parte, ya llegó lo que viene siendo el final de compartir este sistema. Windows 10 2016 LTSB de 32 bits. Oficial, completo, en español. Incluye la versión Enterprise y Enterprise N. Y vean nada más esta chulada. Vean el uso de los recursos, de los subprocesos, de los identificadores y de los procesos. Completamente bajo. Vean el uso de la RAM. Ahora sí voy a decir como dicen otros creadores de contenido, pero la gran diferencia es de que mi Windows sí es legal. Está completo, es oficial y no está destripado. Un Windows que te ocupa menos de 1 GB de memoria RAM. Si tú tienes una computadora con 2 GB DDR2 a 533 MHz y un disco duro SATA mecánico, este sistema operativo te va a funcionar, aunque sea solo para cosas básicas, pero te va a trabajar bien. Te lo digo por experiencia propia. ¿Eres de las personas que siguen buscando un sistema operativo ultra light porque quieres tener un sistema operativo libre de programas? Pues déjame que te diga que el tío Gates te regala este sistema operativo sin programas. Aquí lo puedes ver. Las características están completas. El Defender está completo. Los servicios están completos. Los idiomas están completos. Para que tú le integres todo lo que tú quieras. Si tú quieres o hablas ruso, francés, árabe, filipino, portugués, inglés de Inglaterra, lo puedes integrar así, tal y como lo están viendo. ¿Le quieres cambiar valores al sistema operativo? Aquí tienes el editor de directivas de grupo local. Y si empiezas en este rubro de la computación y tienes una idea equivocada de lo que es el bloatware, pues déjame que te diga que aquí esta versión te va a enseñar que estas aplicaciones que en algún dado momento algún creador de contenido te hizo creer que eran bloatware, pues no lo son, mira. Porque estos sistemas operativos no tienen bloatware. Y esto que estás viendo aquí en pantalla no es bloatware. Son funciones que puedes deshabilitar para su funcionamiento. Que te lo vuelvo a repetir como te lo dije en la versión de 64 bits. A lo mucho vas a liberar 20 megas, si bien te va a 30 megas. Lo cual no es un gran cambio. Pero a mí me gustaría que me comentaras en qué tipo de equipo lo piensas instalar. Créeme que a mí no me da vergüenza o creas que yo detrás de la pantalla yo me voy a burlar de tu equipo. No, compañero, créeme que si tú me dices, ¿sabes qué? Mira, es que yo tengo un dual core a 1.6 con 2 GB de RAM DDR2 y un disco duro mecánico de 60 GB. Yo no me voy a burlar, compañero, porque yo tengo equipos así. Tengo un Core 2, tengo un i3 2120 y tengo una netbook con un Atom. Y aparte tengo otra laptop con un AMD A8 con 4 GB de RAM y tengo una Celeron con 4 GB de RAM. Y esos equipos los conservo. ¿Sabes por qué los conservo, compañero? Porque son equipos que me han ayudado a mejorar mis optimizaciones. Porque si logro hacer que mis sistemas operativos trabajen de una forma fluida en esos equipos, imagínate en un equipo de gama media o de gama alta. ¿Cómo va a trabajar el sistema? Yo espero que les haya gustado este video, yo espero que me compartan sus experiencias, yo espero que me ayuden a seguir creciendo, que me compartan con tus amigos, que le compartan este video a algún amigo que crean que le hace falta el sistema operativo, para que lo pueda descargar, para que lo pueda checar
y para que ese equipo que tiene ahí empolvándose lo pueda volver a poner a trabajar. Eso sería todo. Este es su canal Computación para ti, Computación para todos. Yo me llamo Eric. Recuerda que si tu máquina funciona, no la muevas, a menos que sea para mejorarla. Hasta luego.